personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Hero, personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Hernández del Castillo, le damos la más cordial bienvenida, doctor, a este espacio. Estamos dando una introducción sobre estos mecanismos alternos de impartición de justicia, resolución pacífica de conflictos. Y pues bueno, para quienes no conocen al doctor Otón Pérez Fernández del Castillo, pues bueno, él es egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, con especialidad en Derecho Privado, maestría en Derecho con mención honorífica, doctorado en Derecho con mención honorífica igualmente por la UNAM, maestro de la Facultad de Derecho a nivel de licenciatura durante 35 años, catedrático del doctorado de la Facultad de Derecho por 30 años, fundador de la clase de Derecho Notarial y Registral de la licenciatura y del doctorado en la Facultad de Derecho, profesor honorario de la Universidad Notarial de Argentina, profesor honorario de la St. Mary University of Texas School of Law, doctor honoris causa otorgado por la Pacific Western Union, como reconocimiento a su trayectoria docente en México y otros países. Pues bien, ha sido presidente del Colegio de Profesores de Derecho Civil, presidente de la revista Foro Jurídico AC, presidente de la Comisión de Derecho Civil de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, fundador y expresidente de la Academia Mexicana de Derecho Notarial ACEX, presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, expresidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, expresidente de la Federación Nacional de Colegios de Abogados. Actualmente es rector de la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho, ha escrito numerosas obras, ha dado una gran cantidad de cursos y diplomados. Actualmente, pues bueno, es notario público número 63 del Distrito Federal, rector de la Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho, catedrático del doctorado de la Facultad de Derecho, director de la Comisión de Mediación del Colegio de Notarios del DF, director del Centro de Mediación Notarial AC, Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Y pues bueno, es un gran conocedor de la materia en mediación y conciliación y un gran especialista en la negociación, mediación y conciliación y solución pacífica de los conflictos. Sin más preámbulos, le cedo el micrófono, doctor. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por su invitación y saludos a su auditorio. A sus órdenes. Pues bien, doctor, quisiera que nos platicara sobre estos mecanismos alternativos de justicia y qué podríamos entender por ellos para nuestro público que no conoce sobre estos mecanismos. Bueno, la Administración de Justicia está consolidada en todos los estados civilizados del mundo, pero debe de tener unos 4.000 años de experiencia. Se refiere a Moisés, que detentaba el poder religioso y el poder político, pero además, si lo transfiramos a la forma de gobierno actual, pues tenía en sus manos el poder ejecutivo, porque tenía el mando, era el legislador, él hizo el Levítico y además trajo las tablas de la ley, pero de repente quiso ser juez, y entonces tenía todos los poderes. Llegó un momento en que no podía con la Administración de Justicia. Es su suegro el que le dice, Yetro, le dijo, oye, pues ¿por qué no buscas a 100 de los hombres más honestos, más prudentes? Y curiosamente algo que les dice, que no tengan codicia, porque la codicia es el principio de toda corrupción. Y entonces él elige esos 100 jueces, y de ahí para acá pues tenemos la Administración de Justicia en todos los estados con personas especializadas en esto. Si usted se pone a dar cuenta o se fija cuánto es el presupuesto del Poder Judicial, pues estamos hablando de 34.000 millones de pesos. Esto quiere decir, vamos a reflexionarlo, tenemos un Poder Ejecutivo, un Legislativo que hace las leyes y un Judicial. ¿Para qué? ¿Para qué gastamos 34.000 millones de pesos? Porque la gente no se entiende. Entonces, como se pelea, sí, como no es capaz de resolver sus problemas de forma amigable, pues tenemos que tener un Poder Judicial federal, pero 32 tribunales de justicia
poder judicial en los estados, pero además tenemos la PGR, la PGJ, las Procuradurías del Consumidor y una serie de organismos que van a resolver los conflictos. Todavía tenemos otra fase que es los conflictos electorales, un tribunal federal electoral, un IFE que organiza, entonces son millones y millones de pesos porque la gente no se entiende. Entonces los científicos pues, han pensado acerca de estos temas y de repente pues aparece la mediación, pero por distintas razones, en distintos ámbitos, en relación a distintos tipos de conflictos. Por ejemplo, ¿quién iba a pensar que los enemigos tradicionales, como por ejemplo Francia y Inglaterra, que si se recuerda, pues nada menos que se echaron una guerrita que se llamó los 100 años, pero después tuvimos una Primera Guerra Mundial, una Segunda Guerra Mundial, con atrocidades entre los beligerantes? ¿Quién iba a perdonar todos los agravios que sufrió Austria o Checoslovaquia con Alemania? ¿O quién iba a poder olvidar los agravios de Polonia por Rusia? Porque ya no era Rusia, sino la Unión Soviética. Y sin embargo, han pasado los siglos, han pasado los años, y ahora son amigos, o son socios, si quiere usted no llamarles. ¿Y qué es lo que hizo que estas personas buscaran la solución pacífica de los conflictos y ya no quieren problemas judiciales? ¿Por qué? Bueno, pues porque se dieron cuenta que o se unían o se los comían los tigres del Pacífico, como China, Japón, Taiwán, Singapur, Tailandia, Corea, etc. Al grado de que hay lugares como por ejemplo España, que está en crisis, pues que por siglos hizo barcos, bueno, pues ya no los hacen. ¿Por qué? Pues porque los hacen los tigres del Pacífico. Entonces empezaron a unirse empresarios de todas partes de Europa, y entonces a la hora de que surge un conflicto, pues vamos a suponer que hay una empresa en donde se asocian italianos con alemanes y con ingleses. Bueno, surge el conflicto, ¿en qué ley? ¿Con qué ley? ¿Con qué idioma? ¿En qué lugar? ¿Con qué tribunales? Entonces, de entrada, antes de empezar el pleito, pues ya tienes tú un pleito impresionante que es muy difícil de resolver. Y entonces los empresarios empezaron a decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer negocios en lugar de pleitos. Y es cuando yo conozco la mediación allá en 1998, en un congreso en París con los abogados franceses, en la Unión Internacional de los Abogados Franceses, y había muchas mesas de trabajo, pero solamente había una sesión plenaria en mediación, y todos estaban en la mediación porque se trata de buscar no más pleitos, sino el entendimiento. Ahora bien, la justicia, bueno, pues, sabe que el país más litigioso de todo el mundo pues, es Estados Unidos. Ellos por cualquier cosa hacen pleitos y nos dicen, nos vemos en las cortes, y ahora de lo que se trata es exactamente salirse del tribunal para hacer que quienes son los dueños del conflicto sean las partes de la solución y darles la oportunidad de que ellos mismos, como partes del conflicto, como sabedores del por qué y cuándo y cuáles fueron las razones, los motivos, las necesidades, los intereses que hacen que estén en ese conflicto. Y entonces se busca un especialista, pero ya no en un proceso, ya no se crea como en las universidades, en las clases de derecho procesal, a un guerrero que va a litigio y que va a combatir. No, se está buscando a alguien que logre el diálogo a través de la solución, a través de integrar la comunicación que se ha roto entre las partes para llegar a un entendimiento a través de una negociación. Una negociación que tiene que ser necesariamente satisfactoria para ambas partes.
Es así como nace la mediación en México. Digamos que la primera ley de mediación en México es en Quintana Roo, con una cuestión, una circunstancia interesante, porque había ley de justicia alternativa que regulaba la mediación, pero no había mediadores. En cambio, en Querétaro hay mediadores, empieza a funcionar el centro de mediación, pero no hay ley. Pues la pregunta es, ¿se necesita ley para hacer mediación? Pues claro que no. Ha habido personajes que han venido solucionando los conflictos fuera de los tribunales, como por ejemplo el rabino. El rabino de la comunidad judía, bueno, no solo resuelve los problemas familiares, conyugales, los problemas hereditarios, sino también los comerciales. Usted podría decirme, pero el señor no es abogado. No, no es abogado. Bueno, pero no conoce las leyes. No, no conoce las leyes, pero conoce la naturaleza humana. Y entonces, ¿pero por qué la gente acude a él voluntariamente? Bueno, pues porque tiene una autoridad moral, porque es un hombre justo, porque es un hombre recto, porque es un hombre honesto, y eso le da a él un nivel en la comunidad que se llama autoridad moral. Y entonces, pues ya quisieran muchos de los jueces tener la autoridad moral que tiene el rabino, aunque no conozca el derecho, ¿me explico? Sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, pues, lo que se está sucediendo es que las personas ya no quieren irse al tribunal. ¿Por qué? Pues porque se empantanan con tanto procedimiento, con tantos plazos y con tantos recursos y con tantas trampas que existen dentro del entramado de la administración de justicia. No estoy hablando mal del juez, no. Lo que estoy hablando es que hay una serie de procedimientos que facilitan el entendimiento entre las partes. Yo lo demando a usted. Vamos a ver, hasta en una queja que vaya yo a poner el juez cívico en su contra porque está usted haciendo ruido en las noches o porque sus perros me molestan. Entonces, por ejemplo, en la vida condominal. Bueno, la vida condominal, en lugar de decir que vivo en el condominio, unos dicen vivo en el condominio, porque resulta que hay muchas dificultades, desde para sacar mi coche, pues ya se puso uno atrás y no puedo sacar mi coche para llegar a tiempo aquí al programa de radio de universidad. Es que la gente no tiene respeto a los demás en el cumplimiento de sus propias obligaciones. A ver, si vivimos, quisiera decirle, por ejemplo, la violencia en la comunidad. Sí, o la dificultad de llegar a acuerdos por la misma convivencia social. A veces es el propio Estado el que genera el conflicto. Vamos a pensar en vivienda. Tenemos nosotros un lugar que se llama El Rosario. Son 9,000 viviendas en un condominio. ¿Cuántas broncas va a haber en un condominio de 9,000 viviendas? Si cada vivienda tuviese un papá, una mamá, uno o dos hijos, sin contar a la suegra, que ya de por sí también generaría ni el perro ni el perico, pues estamos hablando de 36,000 personas en un solo lugar. Bueno, pues entonces necesitaría una planeación sensacional para poder resolver, o primero evitar o prevenir los conflictos y luego solucionarlos, pero por las mismas personas que entran y se involucran en el mismo conflicto. Entonces, a veces las propias personas reaccionamos en forma extraña. Por ejemplo, tenemos que pagar la cuota de mantenimiento y no pagamos la cuota de mantenimiento. Si no pagamos la cuota de mantenimiento, pues nuestras propiedades se hunden, se deterioran. Sí. ¿Por qué se va a deteriorar? Pues porque hay una relación de causa-efecto que crea un círculo vicioso. Por ejemplo,
el condominio de oficinas más antiguo, el primero que existió en México fue Insurgentes 300. Es un muladar. ¿Por qué es un muladar? Pues porque no pagan las cuotas. ¿Por qué no pagan las cuotas? Porque es un muladar. ¿Y por qué es un muladar? Pues es el círculo vicioso. Pero si tuviéramos sentido de respeto por nosotros mismos, por respeto por nuestras obligaciones, y cumpliésemos los deberes, nuestras obligaciones, todo funcionaría bien o mejor. Cuando nosotros empezamos a no respetar al de junto, por ejemplo, con los perros. Uno cree que el perro nada más ladra y molesta, no, pues es una fuente, ahí está, a veces los tienen en el descanso de la escalera y tienen el alimento y el pobre perro está ahí, no sé para qué lo tienes, pero ahí está amarrado todo el santo día. Sí, pero está el alimento, entonces generan las ratas que van a comerse el alimento de los perros y hay excrementos y residuos de orina ahí que apestan el lugar, o como sucedió el 5 de enero, ¿no? El 5 de enero pues es el día, ya sé que el 5 es antes del 6, ya no sé qué, así es, pero el 6 es el día de los Reyes Magos. Y el día 5 un niño subió a la azotea a llevar un globo en donde llevaría la carta a los Reyes Magos. Y dos mastines napolitanos que estaban en la azotea lo han matado. Entonces uno cree que un perro no puede hacer daño, quién sabe. Está documentado la muerte de un niño de 4 años por dos mastines napolitanos. A ver, cada quien debe de tener un lugar en el estacionamiento. ¿Por qué introduces al estacionamiento 3 coches y nada más tienes derecho a 2? El tercero, ¿dónde lo vas a poner? En mi lugar, y generas un conflicto. Entonces, todo esto tiene que ver con la forma de convivencia. En la mediación, en México, no en el mundo, en México, es exclusivamente para resolver problemas privados, no problemas públicos. Por ejemplo, si nosotros vemos las noticias de esta misma semana, ¿cuáles son los principales conflictos? Bueno, pues hay unos conflictos políticos, que si la toma de posesión de un presidente, que si fue legítimo, que si no fue legítimo, claro. Pero a ver, de repente se causan daños. ¿Por qué? Pues por cualquier cosa. Porque no me parece. ¿Y qué tiene que ver el Hilton, los destrozos que se hacen a un hotel, con la toma de posesión de un presidente? ¿Qué tiene que ver? Son cosas totalmente diferentes. Bueno, ahora, ¿quién va a pagar esos daños? Igual que la quema de autobuses en el estado de Michoacán, que porque no me pagan las cuotas X, ¿y qué tiene que ver los autobuses? Entonces, y este es un mero detonante que puede crecer de forma inesperada, ilimitada, porque una chispa pues, puede provocar un gran incendio. Lo interesante es, por un lado, impedir que se dé la chispa, y por otro lado, si se diese, entonces circunscribir el conflicto a un pequeño entorno y resolverlo. Si se deja de crecer, pues entonces ya tenemos 100 días de paro en una universidad, que es un crimen, porque México tiene un retraso científico y tecnológico, y por lo que usted quiera, paramos la universidad. ¿Por qué no dejamos que la universidad funcione y seguimos nosotros discutiendo la forma como queremos organizar la universidad? Pero no paramos las clases. Esos conflictos son públicos. De esos nos encarga la mediación como está en este momento. La mediación no interfiere en los problemas políticos entre autoridades y ciudadanía, porque esos son de otro tipo. Quiere decir que si no hay agua en Iztapalapa, pues es un problema de una carencia o de un mal manejo de la administración pública.
por la falta de prestación de un servicio o una determinada zona de la sociedad, que nada tiene que ver con el conflicto, sino es una irresponsabilidad por no satisfacer necesidades básicas de un grupo social en una comunidad. No, la mediación se va a dar, por ejemplo, en el divorcio, por ejemplo, en un crédito hipotecario que usted no paga, por ejemplo, en la herencia entre los hermanos. Incluso se puede dar hasta en materia penal. En la materia penal, solamente en los delitos patrimoniales no violentos. Entonces, por ejemplo, el abuso de confianza. ¿Para qué quiero meterlo a usted a la cárcel? Lo que yo quiero es que usted me pague. Entonces, ¿por qué no buscamos que en la justicia restaurativa se restaure el daño que usted me ha causado? Por ejemplo, viene un camión, se estrella en mi casa, rompe la puerta en la entrada de mi casa y además estaba estacionado mi automóvil, o entró hasta el comedor y lo destruye. Bueno, no me interesa tanto que te metas a la cárcel, sino que cumplas un precepto universal de todos los tiempos, en todos los lugares. Todo hecho del hombre que causa daño obliga al responsable a reparar. Tú me causaste un daño, pues repáralo. Y no tengo que saturar las cárceles con eso. Claro que cuando ese daño se está haciendo repetitivamente en distintas circunstancias por una misma persona, es una conducta antisocial y ese señor tiene que ir a parar a la cárcel. Pero si es una cosa accidental, vamos a pensar en el accidente de tránsito. Algunos dicen que no son accidentes, porque los accidentes no pueden prever si se podrían haber previsto. Pero usted tiene un accidente conmigo. No los de los seguros de repente llegan y dicen, pues cada quien su golpe. Que eso es una forma de negociación. Sí. Bueno, cada quien su golpe. Pero no me interesa meterlo en la cárcel. Tú me causaste un daño, pues repáralo, págame. Todo hecho del hombre que causa daño obliga al causante a reparar. Y ahí es posible que si tenemos un choque yo no lo vuelva a ver en la vida. No es lo mismo de un choque de intereses en la herencia, porque tengo un hermano y tengo los hijos de mi hermano, son mis sobrinos, la relación entre los sobrinos son primos, y entonces ya es un daño familiar, y lo que interesa no es que no se vuelvan a ver, se van a ver todo el tiempo. Entonces, además el mediador tiene que entrar al tratamiento de cómo reestructurar el tejido familiar que se ha dañado. ¿Me explico? Sí. Digamos que el conflicto se puede presentar. Entonces, primero, ¿puedo preverlo? Sí, lo puedo prever. Vamos a pensar en un testamento. Bueno, hay personas que se casaron una vez, tienen 3 hijos, hace su testamento, que ahora se facilita, hasta hay un mes del testamento, y entonces se heredan los hijos por partes iguales. Cuando usted no trata a sus hijos por partes iguales, empiezan los conflictos, porque se favorece a uno en contra de otros. Entonces, si eso no se prevé en forma o de alguna manera, genera el conflicto entre otros hermanos. Se dice, si cosechas vientos, si siembras vientos, cosecharás tempestades. El gran problema es cuando tú tienes varias familias. Eso no se da. ¿Usted cree que no se da en México? Bueno, una persona se divorcia, tuvo con su primera esposa un hijo, se vuelve a casar y tiene con su segunda esposa 2 hijos. ¿Cuál va a ser la relación patrimonial después de la muerte de ese señor que tiene hijos de distintas esposas? Pues tiene que preverlo y tiene que hacer su testamento. ¿Qué pasa si no hay testamento? Bueno, si no hay testamento, entonces
la ley establece ciertas reglas. Todos los hijos heredan en un intestado. Podría darse el caso de que le voy a poner un caso extremo. ¿Se acuerda que nuestro ejemplo era un señor se casó en primeras nupcias, tiene un hijo, se casa en segundas nupcias, tiene 2 hijos, y a lo mejor con una tercera persona que ni es esposa ni nada, tiene un tercer hijo. Todos los hijos participan, sí, pero nada más que el tercer hijo no lo registró. Si no lo registró, no va a heredar. Sí, pero es hijo. Sí, pero ¿qué va a pasar? Bueno, pues ahí hay un arreglo, puede haber una negociación de que son todos hermanos o son medios hermanos y puede haber una negociación. Una negociación en la cual se reconoce mutuamente su calidad de herederos y el patrimonio que pudo haber fundado el autor de la sucesión se reparte en forma equitativa entre todos los hijos. El tema es cuando alguien quiere aprovecharse de sus hermanos. Eso no se da, diría usted, se da todos los días. Y por eso tenemos juzgados familiares que ven problemas hereditarios que están llenos de problemas. ¿Por qué? Pues porque no se entiende. ¿Quién podría ser una persona que sin juzgar? Ese es el tema. El mediador no juzga. El mediador no está para calificar los actos de buenos o de malos. Se dieron los hechos. No vamos a calificar si el primer hijo es el primogénito y los otros no. Y si el primero es legítimo y los otros son bastardos. No, porque basta que tú le digas a una persona que es el bastardo, pues para que se genere nada más por esa palabra el conflicto y las cachetadas. Bueno, entonces en lugar de pelearnos, vamos a entendernos. Ese acercamiento con una persona que es experto en el conflicto y que conoce las habilidades y las formas para llegar a la solución, ese es el mediador. Y el mediador, para que pueda actuar, requiere de una solicitud. Entonces, en México, ¿cómo se fue dando la mediación? Le decía yo a usted hace un momento que la mediación nace en el derecho privado exclusivamente y empieza a tratarse en el ámbito familiar, específicamente en el divorcio. En el divorcio hay 10 temas. Vamos a suponer que una persona tiene una pareja y tiene con ella un par de hijos. Ya no se entiende, se van a divorciar. Bueno, primer problema, salte de la casa. No, esta casa está a mi nombre, este departamento está a mi nombre, y si no te parece, pues ahí está la puerta, para que te cerrara el esquina. No, pero aquí vivimos yo y los niños, dice la señora. Pues sí, pero este departamento es mío. Por ejemplo, en el Estado de México, en este momento, un señor, aunque sea propietario del local o del departamento, tiene la escritura a su nombre, puede tener una resolución del tribunal que le diga, tú te sales. Pero es de mi propiedad, tú te sales. Y vamos a dejar ahí a la esposa, a la madre, con sus hijos. Porque es lo mejor para no alterar la vida de los niños. ¿Por qué? Porque enfrente está su escuela. ¿Por qué? Pues porque ya ha hecho un ámbito, ese es el universo de los niños y hay que moverlos lo menos posible. Sin embargo, pues ahí está un primer problema. Un segundo problema, ¿cuál es? Bueno, muy bien, ya me voy. Me llevo la camioneta. ¿También te vas a llevar el refrigerador? ¿Te vas a llevar el olla express? ¿Para qué te quieres llevar el olla express? ¿En qué vamos a hacer los frijoles de los niños? ¿Me explico? Entonces se va complicando. A ver, los alimentos. ¿Cuánto vas a pagar? No tengo dinero. No, pues no es que tengas, es que tienes que pagar alimentos. Y dice que no, que lo corrieron de su trabajo. Y a veces algunas personas hasta renuncian a su trabajo para no tener ingresos con tal de no pagarle a la señora con la que ya no quiere vivir.
Sí, una cosa es la señora y otra cosa son los niños. Tú invitaste a la vida a un ser humano, no lo invitaste a comer un día. Te haces responsable de él para toda la vida, ¿o no? Sí. Entonces, pues de lo que se trata es primero concientizar de esa obligación. Pero si no quiere, ¿tú puedes obligarlo? Bueno, la ley sí lo puede obligar, le puede embargar los bienes, le puede arrematar los bienes, tiene un automóvil, tiene depósitos bancarios, etc. Pero no, llega un momento en que hay cosas que no puede hacer la ley, ni puede hacer el juez. En este orden de los conflictos que te estoy diciendo, vamos a llegar, por ejemplo, quién tiene la custodia y quién tiene el derecho de visita. ¿Quién se queda con los niños? Pues dice la mamá, pues los niños yo los voy a educar. Usted dígale a una mamá, a una señora, que le va a quitar a los niños, y esa mamá que se ve tranquila, que es muy dulce, se convierte en una fiera, y no le quita usted a los niños. Y el pleito es a muerte. Vamos a suponer que finalmente gana la señora la custodia. Hay veces, vea usted, casos de estos personajes que son artistas, etcétera, pues son muy representativos para el pueblo. Hay un caso ahí que llevan 12 años peleando la custodia de los niños. 12 años. Pues ya pronto van a ser mayores de edad y se van a casar y toda la vida se la pasarán en el pleito. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues a veces entra el mediador para hacerles conciencia de cuáles son las repercusiones de su pleito, de su conflicto, cómo se pueden entender. Lo que no puede hacer el derecho es, por ejemplo, que al padre le dicen, bueno, tú tienes derecho de visita, está bien, y conservas la patria potestad, tienes derecho de visita, y lo vas a ver de los sábados a las 10 de la mañana, a partir de las 10 de la mañana. Entonces la mamá le dice al niño, arréglate, porque va a venir tu papá a las 10. O el niño dice, le dice a la mamá, vamos al súper porque no, yo me quedo aquí porque mi papá va a venir a las 10. Y el niño está sentado ahí esperando a su papá a las 10, a las 11, a las 12 y no llegó. Ni llegó todo el sábado, ni el domingo, ni esa semana, ni la que sigue. ¿Cómo obliga usted a un papá a ir a ver a su hijo? ¿Cómo obliga usted a un ser humano a querer a su hijo? Ya es imposible. El derecho no puede lograr. Sin embargo, el mediador puede lograr, porque el mediador no actúa como el juez. Si bien es cierto, el mediador no juzga, si bien el mediador no dicta sentencia, el mediador va a hacer cosas que el juez no hace ni puede hacer. El juez ve los hechos en los documentos que le presentan, en las pruebas que se presentan, porque los juicios se ganan o se pierden con pruebas. Y vistas las pruebas, le da la razón a uno, dicta una sentencia que dice el actor probó su acción, el demandado no probó sus defensas y excepciones y dicta sentencia. El mediador no. El mediador se va a meter a los sentimientos y a las emociones de las personas, cosa que no hace el juez. Y por eso nuestra justicia, especialmente la familiar, no resuelve a profundidad las cosas. ¿Por qué? Porque la sentencia pone fin al conflicto, no, pone fin al procedimiento. La sentencia pone fin al procedimiento, pero el conflicto sigue, porque el conflicto no se termina con una sentencia. Y además el conflicto no es algo estático, es algo dinámico, es algo que a veces está bajo, pero puede escalarse y subir a dimensiones impresionantes. Usted se iba a imaginar
el grado de violencia a que iban a llegar los acontecimientos el día de la toma de posesión del presidente? Pues no. Ya bajó el conflicto, ya se acabó porque aprendieron a algunos de estas personas. Va a acabar cuando les dicten sentencia, como la sentencia como un acto de remedio, como ejemplo para que los demás no hagan estos actos anárquicos. Pues no se sabe, está pendiente del futuro. Es decir, la chispa que enciende el fuego, dependiendo si hay estopa o hay gasolina y cómo se va a distribuir. Usted, como mediador, debe darse cuenta que ahí hay un conflicto latente, puede lograr que las personas se pongan de acuerdo. Y sí, ese acuerdo es la tarea del mediador. Correcto, doctor. Y básicamente, ¿cuáles serían las técnicas o las habilidades con las que tendría que contar este mediador? Porque bueno, ya cuando nos metemos en este tema de emociones, por ejemplo, pues creo que quizá el especialista o el más indicado sería alguien con este conocimiento en esas especialidades, psicología, por ejemplo. No sé, ¿cuál sería entonces la tarea del mediador y del negociador en ese sentido? ¿Tendría que tener estas habilidades para esto? Sí, usted acaba de tocar un punto muy importante, porque si usted analiza las leyes de mediación, dice para ser mediador, ¿qué se requiere? Y dice, ser abogado. Exacto. Bueno, entonces usted inmediatamente dice, sí, pero ser abogado no me garantiza que tenga la habilidad para manejar las emociones. Entonces, ¿por qué tiene que ser abogado? Es que el legislador que hizo esa ley, que no conocía mucho de mediación, dice, es que el mediador tiene que redactar el acuerdo, el convenio en donde se soluciona. Y el único que puede redactar ese acuerdo pues, es un abogado. Sí, entonces, por ejemplo, yo en este momento dirijo el Colegio Nacional de Mediadores Certificados. Y una de las discusiones es, uno de nuestros acuerdos, porque ya dejó de ser discusión, es que pueden ser mediadores los psicólogos, pueden ser mediadores, y de hecho están haciendo mediación los trabajadores sociales. Por ejemplo, el conflicto familiar es tan amplio en México por la falta de cultura, por la falta de cultura en este caso, o por la falta de formación en la responsabilidad de tener un hijo, que entonces el DIF está lleno de problemas, por ejemplo, de problemas en alimentos. ¿Quién lo está haciendo? Trabajo social. ¿Y por qué lo hace el trabajo social? Pues porque los abogados no se van a entender de eso. Pero es que el trabajo social, el que hizo la carrera de trabajo social no es abogado. No, pero entonces no va a poder arreglar el convenio. Sí, porque se le capacita. Pero no es terapeuta, no, pues no es terapeuta. Entonces, nos hemos dado cuenta que el mediador está formado como nosotros, es decir, yo estuve en Harvard, por ejemplo, y soy experto en manejo de conflictos, pero gran parte de esto es meterte, no tanto en psicología, sino, no tienes que hacer la carrera de psicología, sino por qué la gente entra en ese conflicto específico. Por ejemplo, hay personas que piensan que todos los conflictos se resuelven con dinero, porque el conflicto es cuestión de pesos centavos. No, nosotros hemos arreglado conflictos de lo que se requiere es el reconocimiento. Ah, entonces, ¿cómo es que sabes? Ah, porque entonces te metes a estudiar cuáles son las necesidades humanas, por ejemplo. Hay necesidades, bueno, usted sabe lo que es la pirámide de Maslow, en donde están los distintos tipos de necesidades. Sí. Y entonces, dependiendo de en dónde está ubicada alguna persona, ¿no? ¿Por qué me voy a meter en un conflicto en este momento, artificialmente, porque no tendría yo que meterme? Por ejemplo, ¿por qué muchos de nuestros líderes
no solo mexicanos, latinoamericanos, caen en la corrupción verdaderamente de una forma exagerada. No quiero decir con esto eres honesto si nada más poquito fuiste corrupto, no. O eres o no eres honesto. No eres como las muchachas, estás embarazado, pero no está medio embarazado. O no eres medio honesto o medio deshonesto. O eres honesto o no. O eres honesto mientras me cachen. ¿Y cuántos políticos pues eran honestos hasta que los cacharon en lo que están haciendo? Pero ¿por qué no tenemos nuestros líderes interiores? ¿Por qué no son gente honesta? ¿Por qué no? Porque están todavía en una etapa de necesidades en donde lo importante es la lana. ¿Por qué no tenemos un Gandhi? No me diga usted que Gandhi dejó una herencia multimillonaria a sus herederos. Pues no. Es decir, los seres humanos tenemos necesidades básicas y entonces te das cuenta por qué a veces algunas personas entran en un conflicto y se empantanan. Por ejemplo, un día un expresidente de la República quiso hacer un club de golf en Tepoztlán y tenía todos los dólares del mundo porque trajo inversionistas norteamericanos que eran sus amigos y dijeron, vamos a hacer este desarrollo. Imagínate, es presidente, tiene todos los dólares, pues ya se hizo. Entonces los pobladores de Tepoztlán dijeron, no se hace. Pero ¿cómo que no se va a hacer? Si fíjense que les vamos a dar trabajo, y va a haber fuentes de trabajo, si va a haber agua potable, porque además nos vamos a ir a los pozos profundos. No, pero son necios. Es que no entraron al conocimiento. Si para esas personas esas tierras eran sagradas, pero no inventes, ¿cuáles sagradas? Dios ni existe, pues ¿cómo se te va a ocurrir? Y además, si Dios no existe, menos tus dioses, ¿no? Sí, pero son sagradas porque están sus muertos. Pues los puedes hacer, los sacas y los haces, los incineras, los haces polvitos, los pones en unos nichos, te ponemos unos nichos de mármol. No. Es que tienes que respetar las creencias o los sentimientos de las personas. Ahí está un caso. Esos terrenos para ellos son sagrados. Entonces no quieren hacer un club de golf, pues claro que no, porque es el mundo de sus muertos. Y un señor tan poderoso como un presidente de la República no pudo. Entonces surgen conflictos porque no te das cuenta de cuáles las circunstancias o cuáles son las necesidades de las personas que están ahí. ¿Quién es el hombre más rico de México? Cese tiene una empresa muy importante, entre otras que se llama Teléfonos de México. Y de repente en un centro comercial que se llama Cuilco, dijo, aquí voy a hacer un edificio. Y llegaron los ecologistas y dijo, pues aquí no haces nada, fíjate, porque vas a humillar a la pirámide de Cuilco. ¿A poco una pirámide se puede humillar? Bueno, pues tú no vas a ser más alto que la pirámide de Cuilco. Y no la hizo. Porque no pudo, porque le bloquearon la entrada de los camiones que iban a hacer, no pudo, y ahí están los cimientos enterrados para hacer un edificio. ¿Por qué? Pues porque tienes que ver qué es lo que la gente piensa, cuáles son sus sentimientos. ¿Por qué una empresa tan importante como es La Parota en Guerrero, que sería el detonante de la economía de Guerrero, no se ha podido hacer? ¿Por qué no se pudo hacer el aeropuerto de Atenco? Sí, ahí tienes un tema. Si se hubiese consultado a los mediadores, no hubiera pasado el problema de Atenco. Pues, porque para ellos la tierra es importante. Ahora, tendrías que haber hecho una labor en donde le cambies hectáreas por locales comerciales que les van a ganar más dinero.
A lo mejor ahora se están arrepintiendo porque tendrían el aeropuerto con unas ganancias, pero si tú le vas a dar espejitos por oro, los estás engañando. Y entonces la gente percibe, me está dando espejitos por oro. Y tú sabes que aquí en Aten conoce el aeropuerto. Pero es que, ¿cómo crees que son a nivel internacional y van a venir? No, sí, pero no. Todo depende como tú lo plantees. Entonces, no es tanto del psicólogo, sino de la capacidad de ser un buen negociador. Como lo planteas, te voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es el edificio más alto de México? La Torre Mayor. ¿Por qué la Torre Mayor sí se pudo hacer y por qué las otras cosas no se pudieron hacer? Es la diferencia de saber o no saber negociar. ¿Me explico? ¿O no? Es sensacional. Este tema en tu vida personal es tan importante que tú quieres ir al cine a ver tal película, no sé si seas soltero o seas casado, pero suponiendo que aunque no seas casado tienes una novia y dices, vamos a ver esta película. No, ¿cómo crees? Bueno, ¿cómo logras que ella sí vaya al cine a ver esa película? Hasta sales a negociar. Eso es la negociación. Mira, la mediación se rige por ciertos principios. Tiene que ser voluntario. La justicia es forzosa. Tienes que ir conmigo. Pues. Aquí es voluntario. ¿Con quién vas? Y entonces se dieron cuenta que habría que haber la mediación privada. Si a ti te toca el médico, tú estás enfermo, te toca el médico, te dicen, ¿con cuál? Pues el cubículo 15, pues tú no sabes ni quién es. Tú tienes que ver las cualidades de esa persona. Eso es lo que necesitas en el mediador, las cualidades de esa persona. Que sepa manejar las emociones, que sea un gran negociador y que reconstruya el diálogo entre las personas para poder solucionar el conflicto. Correcto, doctor. Pues bueno, el tiempo se nos acaba de terminar. Le damos le agradecemos mucho su presencia por haber estado aquí. Sin duda la negociación y la mediación pues son temas de gran trascendencia e importancia para el día y para la solución de conflictos. Pues sin más, no nos queda más que despedirnos y agradecerles a todos ustedes, Comunidad Anafinet. Nos escuchamos en la siguiente emisión. No dejen de visitar nuestra página de internet www.proyectogradocero.com. Asimismo, este programa se subirá a nuestra red oficial de videos en YouTube, diagonal Grado Cero Derecho Humano. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias. Personal Jesus.